revelado. El misterio sagrado de cómo las mujeres manifiestan adicción a sus sombras ARQUETIPICAS en un pequeño pueblo en la Sierra de México, donde la niebla se abraza a las montañas y la tierra respira historias antiguas. María, una mujer de fe profunda, se encuentra atrapada en una tormenta oscura. Desde niña, su padre, un pilar espiritual, le enseñó a fortalecer su fe, pero ahora, con su salud quebrantada, el miedo se ha instalado en su corazón. Las noches solitarias, que deberían ser de oración, se convierten en su aliado más temido. En la penumbra de su cuarto, ella se aferra a lo que no puede controlar, encontrando refugio en una adicción que la consume, mientras su comunidad, unida en oración, siente el vacío que ha dejado. Las vibraciones celestiales resuenan en el aire de la iglesia local, donde las mujeres, susurrando oraciones a Santa Rita, invocan la intercesión divina. Las luces parpadean suavemente, como si el mismo cielo escuchara sus súplicas. ¡Ay, Santa Rita, abogada de las causas perdidas!, claman con voces entrelazadas, mientras el eco de sus oraciones se transforma en un canto celestial que atraviesa las paredes de adobe. La atmósfera es palpable, cada lágrima derramada es un rayo de esperanza. Sin embargo, dentro de María, el caos interno crece. Cada palabra de fe las vuelve un eco distante, traicionando la guerra en su alma, pero entonces, un anciano del pueblo, amigo de su padre, se acerca a ella. Su voz, suave como el murmullo del viento entre los árboles, comparte su propia historia de redención. La sombra es parte de nosotros, dice, pero también lo es la luz que la puede vencer. Sus palabras son como chispas que encienden el fuego de la esperanza en el corazón de María, y un poco de claridad comienza a abrirse paso en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A cada misa a la que asiste, ella siente el apoyo de su comunidad. El calor de las manos unidas en oración es un bálsamo para su espíritu. Sin embargo, la sombra de su adicción aún la acecha, rodeándola con dudas. Un día, mientras contempla la imagen de la Virgen de Guadalupe, el peso de su secreto se hace presente, se siente impotente. En un momento de desesperación, se arrodilla, entregando su carga a la Madre de Dios, deseando soltar las cadenas que la atan a su sufrimiento. Sus sollozos reverberan en la iglesia vacía, buscando respuestas en el silencio divino. La vulnerabilidad de María actúa como un recordatorio para todos. Las mujeres comienzan a abrir sus corazones, compartiendo secretos que las han mantenido cautivas. La fe colectiva revive en ellas, pero justo cuando parece que la sanación está a la vista, un nuevo desafío aparece en el horizonte. En una misa especial, el pastor habla de un retiro espiritual en la montaña, un lugar donde se decía que el eco de las oraciones resonaba con mayor poder. ¿Estará María lista para enfrentar sus miedos, o volverá a sucumbir ante su sombra? La montaña la aguarda, y su vida está a punto de cambiar, pero el misterio de lo que vendrá sigue flotando en el aire, como la niebla de su hogar. El amanecer en la sierra anunciaba un nuevo día. Las luces doradas del sol comenzaban a colarse entre las hojas de los árboles, y con cada rayo, María sentía que la esperanza la abrazaba un poco más. Era el día del retiro espiritual. Su corazón latía desbocado. ¿Podía realmente atreverse a enfrentar las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo? Al llegar a la montaña, la brisa fresca y pura la rodeó. La música de la naturaleza invitaba a dejar atrás viejas cargas. Las mujeres del pueblo, vestidas con sus mejores galas, la recibieron con sonrisas cálidas y miradas compasivas. Eran de su mismo tejido, portadoras de luchas y victorias, de miedos y fe. El ambiente, cargado de energía sagrada, prometía un espacio de sanación. El retirante, un sacerdote de mirada serena y voz firme, comenzó a compartir historias de transformación. Habló de la fuerza que reside en la vulnerabilidad, del poder de reconocer nuestras sombras.
María sentía las palabras como flechas de luz entrando en su ser. La montaña parecía vibrar con cada testimonio, cada oración. Era un momento para rendirse, para abrirse a lo desconocido y dejar que la fe guiara su camino. Mientras se sentaban en círculo, compartiendo sus historias, María escuchó ecos de su propia lucha. Una mujer relató cómo su adicción la había aislado, separándola del amor de su familia. Otra habló de la oscuridad de su enfermedad mental, que la había llevado a un callejón sin salida. Las lágrimas comenzaron a caer, un torrente de sanación y liberación. María sentía que compartir su propio secreto la acercaba un poco más a la redención. Cuando llegó su turno, el temor la invadió. Pero una mano en su hombro le dio la fuerza que necesitaba. Cerró los ojos y, con voz entrecortada, compartió su historia, la fe de su padre, el miedo que la consumía, la adicción que había optado como refugio. Al nombrar sus sombras, algo en ella comenzó a cambiar. Las mujeres la rodearon, comenzaron a orar en voz alta, sus palabras se entrelazaban como hilos de amor. Tu luz es mayor que tu sombra, escuchó decir a una de ellas. Dios ya te ha perdonado, y tú también debes hacerlo. En ese instante, María sintió algo profundamente liberador. Era como si las cadenas de su adicción se rompieran, dejando que su alma pudiera finalmente respirar. Poco después, se les ofreció un tiempo de reflexión personal. María se alejó del grupo y encontró un rincón privado. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, se dejó llevar por la experiencia. Al mirar hacia el horizonte, esperó una respuesta del cielo. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Qué pasos debo tomar ahora? Se preguntó. Y en ese silencio sagrado, una voz interior le susurró, hacia adelante, con fe, hacia la luz. De regreso al grupo, María ya no era solo la mujer que había llegado llena de miedo. Había renacido. La montaña, con sus ecos de oración y luz, le había mostrado el camino hacia la sanación. Pero aún quedaba un último desafío, sería capaz de aplicar lo aprendido al volver a su vida diaria, enfrentando las sombras en su hogar. El día terminó con una ceremonia de consagración. Las mujeres formaron un círculo, cada una sosteniendo una vela encendida. María, con su luz brillando, sintió que el vacío que la había acompañado durante tanto tiempo se llenaba de amor y esperanza. Sin embargo, una pregunta persiste en su corazón: ¿podría resistir las tentaciones que acecharían en su regreso? La fe es un camino, y el viaje apenas comenzaba. María despertó al día siguiente con el canto de los pájaros como telón de fondo. La montaña parecía susurrar secretos de sanación, invitándola a explorar un nuevo amanecer. Se sentó en la entrada de su cabaña, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Reflexionó sobre la ceremonia de consagración de la noche anterior y cómo cada vela encendida había representado no solo su luz, sino también la lucha de cada mujer allí presente. A lo largo de ese día, se llevaron a cabo diversas actividades, caminatas por la naturaleza, meditaciones guiadas y momentos para escuchar la voz del silencio. Cada rincón de la sierra se sentía como un santuario, como si el mismo entorno estuviera lleno de amor divino. Sin embargo, en el fondo de su ser, María sabía que el verdadero retiro comenzaría cuando regresara a casa. La tarde se llenó de conversaciones, risas y momentos de conexión profunda. Cada mujer se animaba a seguir adelante, resaltando la importancia de no dejar que las sombras las arrastraran nuevamente. Cuando sientas que la oscuridad vuelve, recuérdate que no estás sola, le dijo una de las participantes, tomando su mano. María sintió, sintiendo calor en su corazón. A medida que caía la noche, el sacerdote les propuso un ejercicio. Les pidió que pensaran en sus miedos y los escribieran en un papel. Luego de unos minutos, les pidió que acercaran esos papeles a una hoguera. Aquí, el fuego quema todo lo que ya no le sirve, dijo con voz profunda. María sostuvo su papel entre sus manos, sintiendo el peso de su adicción, los miedos y las expectativas. Y mientras las llamas devoraban ese pedazo de papel, sintió que algo se desvanecía dentro de ella. Era un acto simbólico, pero potente. Esa noche se unieron en oración, esta vez enfocadas en que cada una se llevara la luz encendida en su corazón. Al día siguiente, bajo el sol resplandeciente, llegaron a la última actividad del retiro: compartir lo que se habían llevado. Las mujeres compartieron visiones, promesas de cambio, y cada palabra resonaba como un eco de esperanza.
Pero no todo era fácil. María sabía que la vida cotidiana en el pueblo traería desafíos que amenazaban con oscurecer su renovado espíritu. Al finalizar, una mujer muy anciana, con ojos sabios, se acercó a María y le dijo: lo que llevas en tu corazón siempre será más poderoso que cualquier sombra. Recuerda que eres más fuerte de lo que piensas. Con esas palabras, María sintió una chispa dentro de ella. Cuando partieron, el camino hacia su hogar se sentía diferente. Era como si la naturaleza la abrazara más que antes. Pero mientras conducía de regreso, comenzó a surgir la ansiedad. Los recuerdos de su vida anterior, de las tentaciones que la habían atrapado, empezaron a acecharla. ¿Y si caigo de nuevo?, pensaba. El eco de la anciana retumbaba en su mente: eres más fuerte de lo que piensas. Al llegar a su casa, un silencio inquietante la recibió. Todo parecía igual, pero en su interior, María había cambiado. La pregunta que ahora se cernía sobre ella era: ¿qué pasos debo dar para seguir en la luz? En ese momento, recordó una de las afirmaciones que había escuchado en el retiro: la sanación es un proceso, no un destino. La noche se hizo presente, y María se sentó en el mismo lugar donde se había consumido en la oscuridad cuando su vida se volvió un caos. Pero ahora, con el corazón palpitante y la fe renovada, decidió que iba a transformar ese rincón en un altar de luz. Comenzó a orar, pidiendo fortaleza y sabiduría, cuando una voz interior le susurró: confía en el proceso. Cada día de la semana siguiente se convirtió en una batalla entre luz y sombra. María estaba lista para enfrentarse a sus demonios, pero ¿podría mantenerse firme ante las tentaciones que la esperaban en su vida diaria? El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero su fe la guiaba. Cada momento se sentía como un paso hacia la manifestación de su destino. Mientras la luna iluminaba su habitación, María sabía que no estaba sola en esta lucha. Y al finalizar su oración, dejó escapar un suspiro profundo. ¿Qué debo aprender en este camino?, se preguntó. Afuera, el viento sopló con fuerza, como si el universo mismo le diera una respuesta. La verdadera transformación comienza aquí. Pensando en todo lo que vendría, María se durmió con un misterio divino tejido en su corazón, esperando descubrir lo que el camino le tenía preparado. La semana transcurrió con una mezcla de días luminosos y oscuros, y María se encontró atrapada en un tira y afloja constante. Cada mañana la despertaba el canto esperanzador de los pájaros, pero a medida que avanzaba el día, las sombras de su pasado comenzaban a acecharla. En su trabajo, los viejos colegas parecían ser un recordatorio de su antigua vida, llena de hábitos que había estado intentando dejar atrás. Sin embargo, María se aferraba a la luz que había cultivado durante el retiro. Seguía su rutina de oraciones matutinas, buscando consuelo en las palabras de las Escrituras que había aprendido y repitiendo para sí misma la frase de la anciana: eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra, un ancla en medio de la tormenta. Una tarde, sentada en su pequeño patio, comenzó a reflexionar sobre su vida. Observaba la naturaleza. Un colibrí se acercó a una flor, alimentándose de su néctar. Soy como esa flor, pensó. Necesito nutrientes diferentes para florecer. Así que decidió hacer un pequeño cambio en su entorno. Compró algunas plantas, llenando su hogar de vida y color. Cada vez que regaba las plantas, se sentía un poco más viva. Era como si el amor que les daba regresara a ella de la misma forma. ¿Acaso este es el secreto? ¿El amor que das, regresa a ti?, se preguntó en voz alta. Con cada cuidado, con cada rayo de sol que iluminaba su hogar, María empezó a entender que el amor propio era la clave para su transformación. Una tarde, revisando las redes sociales, se topó con un grupo de apoyo dedicado a mujeres en recuperación. Sin pensarlo dos veces, decidió unirse. La primera reunión fue abrumadora, pero al mismo tiempo liberadora. Allí, escuchó las experiencias de otras mujeres que, como ella, luchaban contra las sombras. Las historias fluían como un río, cada una cargada de dolor, pero también de esperanza. Estamos aquí para abrazarnos en medio del caos, dijo una de las participantes, y esas palabras resonaron en el corazón de María. Sintió que cada historia era una vela que encendía más luz en su interior.
Esa noche llegó a casa con una nueva perspectiva, una que prometía seguir buscando formas de crecer. Los días siguieron, y María enfrentaba sus inseguridades con más valentía. Un jueves, mientras lavaba los platos, una historia de su pasado surgió en su mente, una imagen de ella misma sola, perdida en la oscuridad. Sin embargo, al recordar su viaje reciente, sintió un impulso de liberación. Hoy, elijo la luz, proclamó con resolución. En ese instante, decidió que cada vez que una sombra se acercara, se recordaría a sí misma que dentro de ella hay un fuego que nunca se apaga. Abrió una ventana, dejando que la brisa del atardecer entrara, trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sintió una ligera presión en su pecho. Era como si el universo estuviera pidiendo su atención. Al mirar al cielo, vio nubes recortadas formando curiosas figuras. ¿Qué está tratando de transmitirme esto?, se preguntó. La respuesta vino en forma de un fulgor en su corazón, una chispa de intuición que le decía que algo grande se estaba acercando. María se detuvo en seco. ¿Y si las sombras son solo un recordatorio de la luz que llevo dentro?, reflexionó. Y de repente, entendió que su lucha no era solo una batalla, sino una danza entre luz y oscuridad, una oportunidad para crecer más fuerte. Con cada paso que daba, cada decisión, cada palabra que pronunciaba, estaba construyendo un nuevo destino. Esa noche se recostó en su cama, sintiéndose más segura que nunca. ¿Qué revelaciones traerá mi viaje a continuación? Era una pregunta que la acompañaría mientras caminaba por el sendero de su sanación. Y mientras cerraba los ojos, una luz brillante atravesó su mente, iluminando el futuro. ¿Qué nueva revelación cambiará el curso de su camino hacia la sanación? María despertó con los rayos del sol colándose por la ventana, iluminando el espacio que había transformado con amor. Esa mañana, sentía una energía vibrante que la motivaba, como si cada rayo de luz fuera un eco de su compromiso con el cambio. Hoy es un nuevo día, se repitió, mirándose al espejo. Su reflejo le devolvió una sonrisa genuina, una que había comenzado a experimentar más a menudo. Mientras preparaba su café, recordó las experiencias compartidas en el grupo de apoyo. La voz de una mujer aún resonaba en su mente: debemos enfrentar nuestras sombras para abrazar nuestra luz. Cada palabra la inspiraba a mirar más allá de su propio dolor, a descubrir los patrones que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo. Días de tristeza, días de lucha, pero ahora, un nuevo enfoque brillaba ante ella. En su camino hacia el trabajo decidió tomar una ruta diferente. Las calles que recorría a diario asumían una nueva dimensión, como si la vida cotidiana se transformara en un viaje de autodescubrimiento. Notó un mural vibrante en una esquina, lleno de colores que representaban la alegría y la resiliencia. Me siento igual que ese mural, pensó. Su historia, llena de matices, ahora cobraba vida a medida que aceptaba cada parte de sí misma. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía diferente. María había decidido por primera vez en mucho tiempo no permitir que las sombras de su pasado definieran su presente. Se unió a una conversación con sus colegas sin el peso de la ansiedad que normalmente la acompañaba. Compartió risas, historias y, sin querer, fluyó con la energía positiva que ella misma había cultivado. Después de su jornada laboral, a la noche, se dirigió a una reunión del grupo de apoyo. El salón estaba lleno, el aire cargado de empatía y comprensión. Al escuchar las historias de las demás, cada relato se sentía como un ladrillo que edificaba un puente hacia su propia sanación. Un instante particularmente cargado fue cuando una mujer confesó cómo su adicción había comenzado como una forma de huir del dolor. Las sombras gritan, pero nosotros elegimos el silencio o la luz, recordó María en su interior. Al terminar la reunión, sintió el abrazo colectivo de esas mujeres fuertes. Era como si cada una de ellas se comprometiera a sostener a las demás en sus respectivos caminos. Salió del encuentro con el corazón ligero y la mente clara. Soy más fuerte, soy más libre, susurró para sí misma. Al caminar de regreso a casa, se detuvo en el parque. La noche caía lentamente, y las luces parpadeantes de los árboles transformaban el lugar en un escenario mágico. Se sentó en un banco, inhalando profundamente el aire fresco, sintiéndose conectada con el mundo a su alrededor. En ese momento de tranquilidad, una idea poderosa cruzó su mente: ¿podría compartir mi historia?
¿podría ayudar a otras mujeres a desatar su luz? María sintió una sacudida de energía en su interior. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo era para ella, sino que podría servir como faro para las que todavía luchaban. Con una nueva determinación, comenzó a trazar un plan en su mente. Quizás este sea el camino que Dios ha delineado para mí, pensó. Regresó a casa, sintiendo su corazón arder con una pasión renovada. La idea de abrir un espacio donde las mujeres pudieran compartir, sanar y crecer juntas se anidó profundamente en su ser. Mientras se acomodaba en su cama, preguntándose cómo daría los siguientes pasos, una emoción fresca la envolvió. ¿Qué dirección tomará María en su misión de ayudar a otras mujeres? La luz que siente en su corazón puede revelar el propósito divino que siempre ha estado esperando. María no pudo dormir bien esa noche. Su mente danzaba con ideas y visiones sobre el espacio que quería crear. Se imaginaba un lugar que no solo albergara historias, sino que también sirviera de refugio y fortaleza. La idea de abrir un círculo de sanación se sentía como una misión divina, pero también la abrumaba un poco. ¿Estaré preparada para esto?, se preguntó, sintiendo la incertidumbre tocar la puerta de su corazón. La mañana siguiente, despertó con el canto de los pájaros y un renovado sentido de propósito. Al prepararse, se sintió diferente, como si una energía especial la envolviera. Miró por la ventana y vio el cielo despejado, reflejando el anhelo que llevaba dentro. Hoy no tengo miedo, susurró para sí misma, mientras el aroma del café llenaba el aire. Durante el desayuno, su mente seguía dándole vueltas a la idea de aquel círculo de sanación. ¿Cómo puedo iniciar algo así?, pensó charlando con su propia voz interior. Mientras sus pensamientos divergían, se dio cuenta de que lo primero era simple: hacer una lista de aquellas mujeres que podrían beneficiarse de un espacio seguro. Las caras de sus amigas del grupo de apoyo comenzaron a surgir en su mente, cada una con sus historias poderosas, visibles y ocultas. Al llegar a la oficina, María se esforzó por concentrarse en sus tareas, pero el deseo de compartir su idea crecía cada vez más. Un compañerito de trabajo, Javier, la abordó y notó su distracción. ¿Te ocurre algo?, preguntó amablemente. Estoy pensando en cómo ayudar a otras mujeres a sanar de sus luchas, le confesó. La sinceridad en sus palabras hizo que Javier le prestara atención. Eso suena increíble, María. Deberías hacerlo. Todos tenemos algo que ofrecer, y quizás tu historia podría ser la piedra angular que inspire a más mujeres. El corazón de María se llenó de gratitud. A veces, el simple apoyo de un ser querido puede encender la chispa necesaria para emprender el vuelo. Esa frase resonó en su interior, y comenzó a imaginar cómo se vería su primer encuentro. Cada detalle se iba dibujando en su mente: el lugar, el ambiente acogedor, quizás algunas velas y fotos inspiradoras en las paredes. La jornada laboral concluyó, y mientras caminaba hacia la casa, pensaba en los próximos pasos. Decidió dar una vuelta por el parque que había iluminado sus pensamientos la noche anterior. Al llegar, se sentó en el mismo banco, rodeada de luces titilantes y la brisa suave de la tarde. Señor, oró en silencio, guíame en este camino. Amén. Justo en ese momento, un grupo de mujeres se acercó, risueñas y llenas de vida. María sintió un impulso de acercarse. ¿Les gustaría compartir un poco?, preguntó, sintiéndose extrañamente confiada. A medida que comenzó a hablarles sobre su idea y el deseo de crear un refugio, las sonrisas se multiplicaron. Las mujeres comenzaron a abrirse, compartiendo sus propios sueños y deseos de sanación. Una de ellas, Clara, le dijo: esto es justo lo que necesitamos, un espacio donde nuestros corazones puedan ser escuchados. María sintió una fuerte conexión. Era como si la vida le estuviera diciendo que este encuentro no era casualidad, que cada historia tenía su lugar, su razón de ser. El brillo en sus ojos reflejaba promesas de sanación y unidad. Esa noche, al llegar a casa, María escribió una carta. No era una carta cualquiera, era un llamado a la acción dirigida a sus amigas del grupo de apoyo. Estoy lista para comenzar, comenzó. Pero en ese instante, un nuevo pensamiento floreció entre sus reflexiones: ¿qué tal si abro esto a más mujeres? ¿Qué tal si nuestras historias pueden tocar vidas que aún no conocemos? Con cada palabra, su corazón palpitaba con más intensidad.
¿Qué desafíos enfrentará María en esta nueva aventura? Las sombras a veces pueden ser difíciles de afrontar, pero quizás se revelará algo extraordinario a través de este proceso. De hecho, al abrir la puerta a este camino colectivo, se preguntó si sus propias sombras también serían reveladas. María despertó una vez más con el canto alegre de los pájaros, pero esta mañana sintió que el aire vibraba diferente, casi como una melodía que invitaba al alma a danzar. Se sentó en su cama, el corazón latiendo con fuerza mientras sus ideas volvían a llenar su mente. Era un nuevo día y el horizonte se llenaba de posibilidades. La carta que había empezado a escribir en la noche anterior aún reposaba en su mesa, esperando ser enviada. Era un primer paso, sí, pero sentía en su interior que necesitaba algo más. Señor, guíame, murmuró mientras se dejaba llevar por la luz de la mañana que entraba a raudales por la ventana. Después de un desayuno ligero, María decidió que lo primero sería actuar. Llamó a Clara, la mujer que había mostrado tanto entusiasmo en el parque. Quiero invitarte a un café. Creo que necesitamos hablar más sobre el círculo, le dijo, sintiendo que su voz temblaba de emoción. Cuando se encontraron, la conexión fue inmediata. Clara traía consigo una energía que iluminaba el ambiente. María, creo que lo que quieres hacer es un regalo para muchas de nosotras. Yo tengo amigas que también las afectaron experiencias duras y se beneficiarían de un espacio donde ser escuchadas. Ambas comenzaron a hablar de las mujeres a las que podían invitar, cada una revelando su historia y su lucha. Entre risas y lágrimas, las palabras salieron como ríos desbordados. A veces siento que las sombras son amigos que no sueltan. Nos acompañan, nos abrazan, pero no siempre nos dejan ver la luz, confesó Clara con la mirada distante. María asintió. Se dio cuenta de que ese círculo no solo sería un lugar de sanación, sino un escenario donde las sombras se convertirían en testigos de la luz que cada una llevaba dentro. Tal vez, pensó, son esas sombras las que nos hacen más fuertes. O tal vez, son los recuerdos de nuestras luchas las que realmente nos conectan. Así, la idea empezó a tomar forma en su corazón. Pasando la tarde, decidieron ir a la iglesia del barrio. Allí, rodeadas de la paz que siempre se siente en esos espacios sagrados, María encontró un rincón apartado. ¿Sabes? A veces siento que necesitamos un momento de silencio, de recogimiento. Escuchar ese susurro de Dios que puede guiarnos, susurró, dejando que la tranquilidad las envolviera. Mientras oraban, María sintió una paz profunda. La incertidumbre que había sentido días atrás comenzó a disiparse. Quizás no estoy sola en esto, se dijo. Los rostros de mujeres queriendo compartir sus historias danzaban en su mente, cada una aportando su luz. Al salir de la iglesia, decidieron organizar su primer encuentro en el parque, el mismo lugar donde todo había comenzado. Podríamos hacerlo cada semana, sugirió Clara, con entusiasmo. Y quizás, poco a poco, se sumen más mujeres. Sí. Podría ser un lugar de encuentro donde nuestras historias se entrelacen y nuestras almas se abracen, exclamó María, sintiendo cómo la energía a su alrededor vibraba con la certeza del propósito divino. Ese mismo día, María se sentó y empezó a escribir nuevamente. Esta vez, no solo era una invitación, era una declaración de intenciones, un llamado a la comunidad. Ven, ven y comparte tus sombras, ven y hablemos de tus luchas. Aquí, serás escuchada. La idea de abrir un círculo de sanación ya no le parecía un reto aterrador, sino una bendición en la que cada mujer podría florecer. Pero en su interior, una inquietud crecía, ¿y si nuestras historias no solo sanan nuestras almas, sino que abren puertas que estaban cerradas y han sido olvidadas por mucho tiempo? Mientras reflexionaba sobre esto, un eco de esperanza resonó en su corazón. ¿Qué más podría Dios estar preparando en este camino de conexión y sanación? El encuentro comenzó a tomar forma, pero aún había un misterio por descubrir. ¿Qué historias inesperadas podrían surgir en los próximos días? La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, como si el cielo mismo celebrara la nueva dirección que la vida de María estaba tomando. El canto de los pájaros ya no era solo un recordatorio de la belleza de la creación, sino un himno de aliento que la impulsaba a seguir adelante. María se sintió llena de energía y propósito al sentarse a escribir más cartas. Las palabras fluían de su corazón con una autenticidad que nunca había conocido.
Queridas hermanas, este es nuestro espacio, un refugio donde las sombras dejan de asustarnos y se transforman en nuestra fuerza, escribió con fervor, como oración que deseaba compartir. Mientras tanto, Clara comenzó a moverse en círculos, difundiendo el mensaje. Había algo contagioso en su entusiasmo. Una a una, las mujeres comenzaron a confirmarse para ese encuentro en el parque. El ecosistema que estaban creando, lleno de almas entrelazadas, parecía crecer ante sus ojos. La expectativa se palpaba en el aire, como una vibración que hacía que las hojas de los árboles danzaran al unísono. Llegó el día de la reunión. María se despertó con un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y alegría. Los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas, bañando su hogar en un brillo dorado. Se vistió con su mejor vestido, un símbolo de la nueva esperanza que llevaba en su interior. Su corazón latiendo rápido, ella repetía en voz baja, «Señor, acompáñame en cada paso». Al llegar al parque, María se encontró con un grupo de mujeres esperando. Algunas conocidas, otras desconocidas, pero todas unidas por un hilo invisible. La energía vibrante entre ellas era palpable. Una mujer de cabello rizado, Sofía, tomó la palabra, «Estoy aquí porque necesito sanar». Las historias comenzaron a fluir, susurros de dolor, pero también de fuerza. Una a una compartieron sus sombras, esas luchas que parecían interminables. Cada historia era una flor que florecía en medio de un campo de espinas, cada lágrima un tributo a la resistencia que habían cultivado. María escuchó con atención, su corazón resonando con cada palabra y revelación. «Y si nuestras sombras nos enseñan sobre la luz», dijo Clara, y sus palabras reverberaron en la atmósfera cargada. Una pausa siguió, profunda, como si todas reflexionaran sobre esa idea. María sintió cómo la atmósfera se tornaba sagrada, una conexión genuina que irradiaba amor y sanación. Era como si el mismo Dios estuviera entre ellas, escuchando. María no podía más que ver cómo esas mujeres no solo compartían sus sufrimientos, sino que se alentaban mutuamente a buscar la luz en sus historias. Tal vez estamos aquí no solo para sanar, sino para recordarnos que nuestras sombras son parte de quienes somos, pensó. Esa noche, compartirían risas y darían espacio a la vulnerabilidad, pero también había en su interior un murmullo inquieto, ¿qué más podrían revelar al unirse de esta manera? Al finalizar el encuentro, todas sintieron una chispa de esperanza. Las sombras habían dejado de ser demonios que acechaban para convertirse en maestros que las guiaban hacia la luz. María sonrió al ver la transformación en los rostros de las mujeres a su alrededor. Pero la pregunta aún pululaba en su mente, ¿y si este solo era el comienzo de un viaje que cambiaría más vidas de las que imaginamos? Mientras recogían los restos del encuentro, un viento suave comenzó a soplar, cargando en el aire un susurro. Todas miraron hacia el cielo, sintiendo que algo grande se estaba gestando. ¿Realmente entendían el poder que tenían al compartir sus historias? El misterio del propósito de Dios se hacía más claro, pero también más complejo. María sintió que la aventura apenas comenzaba aquel día, sencillamente era el primer capítulo de un libro aún por escribir. ¿Estaban todas preparadas para explorar lo desconocido? El viento se llevó consigo los ecos de risas y murmullos del encuentro, pero el fuego en el corazón de María seguía ardiendo. Mientras caminaba de regreso a casa, cada paso resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de una nueva vida. La visión de todas las mujeres tan unidas en su fragilidad la llenaba de anhelo. ¿Y si cada historia que compartimos es una chispa que puede encender nuevas luces en otros?, se preguntó, con la certeza de que la conexión que habían formado era más que solo un instante. Esa noche, en su habitación, mientras la luna llena bañaba el espacio en un suave resplandor plateado, María se sentó a escribir nuevamente. Su pluma danzaba sobre el papel, creando un testimonio fervoroso de la experiencia vivida. Queridas hermanas, somos espejo y luz. Lo que llevamos dentro debe encontrarse y ser compartido, escribía. Su corazón latía con cada palabra, sintiendo como el peso de las historias se iba convirtiendo en alas de esperanza. El eco de la voz de Sofía aún resonaba en su mente, «Estoy aquí porque necesito sanar». Eso era un llamado que no podía ignorar. Se imaginaba a cada una de sus compañeras de encuentro enfrentando las sombras en sus vidas, preguntándose cómo trasladar todo ese crecimiento a otros lugares, a otras mujeres que, como ellas, luchaban en silencio.
María comprendió que había un propósito más grande en juego. A la mañana siguiente, Clara llegó a su casa sin previo aviso, con una sonrisa radiante y un cuaderno en la mano. He pensado en algo, dijo con un brillo especial en sus ojos. Se sentaron en la cocina y comenzaron a soñar juntas, a trazar planes. Decidieron que habían tocado solo la superficie de lo que podían lograr. La idea era simple, pero poderosa: organizar encuentros más frecuentes y ampliar sus círculos, integrando a más mujeres. ¿Te imaginas, María? Podríamos hacer un círculo más grande, tal vez invitar a esas mujeres que nunca se atreven a compartir su carga. Hacerlo en la plaza del barrio, donde todos puedan escuchar, propuso Clara, con el entusiasmo de quien ha descubierto un camino. María sintió su corazón acelerarse al imaginar el potencial de abrir sus brazos aún más, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios temores. Así empezaron a planear estrategias, no solo para un encuentro, sino para haber creado una red de apoyo que se expandiera como las ramas de un árbol. Decidieron que cada mujer podría traer a otra, por lo que la invitación se iría multiplicando. Sin embargo, en medio de toda la emoción, hubo un pequeño murmullo de duda en el corazón de María. ¿Qué pasaría si las expectativas que tenían eran demasiado grandes? ¿Y si la tristeza de algunas se volvía demasiado pesada? María respiró hondo, sabía que estaban al borde de algo monumental. El día siguiente llegó con la noticia de la fecha del nuevo encuentro en la plaza. El barrio estaba abrumado por la curiosidad. Mujeres de todos los rincones comenzaron a acercarse, algunas con sonrisas tímidas, otras con miradas ardientes. Había un magnetismo en el aire que parecía atraerlas, una promesa tácita de esperanza. María sintió un calor en su pecho al ver tal convocatoria, y en medio del bullicio, recordó las palabras de Clara: ¿qué más estamos listas para recibir? Un murmullo se hizo evidente entre el grupo. Veían a mujeres de su comunidad, cada una a su manera, listas para enfrentar lo desconocido. Pero en su interior, una inquietud continuaba creciendo en María. ¿Realmente estaban listas para el próximo paso? Había algo más en este camino que solo compartir historias. Era un compromiso, un viaje hacia la sanación no solo personal, sino colectiva. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, María se preguntó: ¿seremos receptivas a lo que Dios tiene reservado para nosotras? ¿Nuestro viaje apenas comienza o ya hemos tocado la cima? La intriga crecía, y un nuevo susurro del viento pasó, como un presagio de lo que estaba por venir. El momento se acercaba, y con él, el misterio de su misión apenas empezaba a desvelarse. ¿Qué nuevas revelaciones esperarían a estas valientes mujeres en su camino compartido? María despertó aquella mañana con un ardor inquebrantable en su corazón. Era el día del encuentro en la plaza, un día esperado con ansias, pero también con un toque de nerviosismo. A medida que se preparaba, sentía el eco de cada historia compartida, cada risa, cada lágrima. No solo era un evento más, era un movimiento, un llamado a la luz que había crecido entre ellas. Llegó al lugar y lo que vio le quitó el aliento. Mujeres se congregaban, en un mosaico de sonrisas, abrazos y miradas de complicidad. Un aire de fraternidad envolvía el espacio. María sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Señor, gracias por este momento, murmuró en oración, consciente de que estaban a punto de cruzar un umbral sagrado. Cuando comenzaron a hablar, el murmullo se transformó en un canto de sanación. Cada mujer que tomaba la palabra compartía sus luchas y heridas, pero también las semillas de esperanza que habían conseguido florecer. No estoy sola, resonaba en sus voces y en sus corazones. María, en un rincón, escuchaba. Aunque aún había dudas en su interior, sabía que habían dado un paso gigantesco hacia la libertad. En medio del círculo, Clara dirigió la conversación, resaltando el poder de la vulnerabilidad. Cada sombra que enfrentamos es un testimonio de nuestra fortaleza. Aquí, nuestras historias no son solo nuestras, son el hilo que nos une y nos eleva, dijo, con una pasión que contagió a todas. Y mientras las historias se entrelazaban, María sintió que algo profundo se estaba transformando en ella. Las sombras que habían sido su pesadilla se volvían luces danzantes que evocaban calor y fuerza. Una mujer se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y habló de su batalla con la depresión. Me sentí perdida hasta que entendí que mi sufrimiento podía ser el faro para otras, confesó con valentía.
Esas palabras calaron hondo en María, quien entendió que cada historia era un ladrillo en el puente de sanación que estaban construyendo. Al finalizar la sesión, María se levantó. Tenía que compartir su propio relato, aunque la ansiedad la invadía. Con el corazón palpitante, tomó aire. Mi nombre es María y he enfrentado mis sombras, pero la luz que antes creía lejana ahora brilla intensamente, comenzó a hablar. La resonancia de su voz, firme y clara, llevó consigo las risas, las lágrimas y el viaje hacia el renovado amor propio. Las mujeres escucharon en un profundo silencio, sintiendo la autenticidad de su testimonio. Aquí estoy, siguiendo la luz y el camino que Dios ha trazado para mí, concluyó, sintiendo como cada palabra la liberaba un poco más. Las reacciones fueron inmediatas. Abrazo tras abrazo, las mujeres se acercaron a ella, ofreciendo su apoyo y amor. Era un momento de conexión pura. María supo en su corazón que estas interacciones eran lo que la vida significaba en su forma más elevada. Mientras el sol comenzaba a descender, María miró al cielo teñido de dorado y anaranjado. En ese instante, comprendió que su misión recién comenzaba. Era un faro. La idea del círculo de sanación que había creado era su propósito divino, su señal de que Dios la estaba guiando no solo a ella, sino a todas ellas juntas. Con cada encuentro, un nuevo viaje estaba surgiendo. Y aunque las sombras a veces volvían, no tenían poder sobre ellas. Días estaban preparadas para enfrentar cualquier obscuridad con valentía y fe renovada. Al finalizar el día, María regresó a casa con el corazón ligero, en paz. Sabía que aún habría desafíos, pero también entendía que estaría rodeada de hermanas de luz, listas para apoyarse mutuamente. Hoy, hemos dado un gran paso y vamos a seguir avanzando juntas, se prometió a sí misma. Lo que comenzó como una lucha personal se había convertido en un movimiento de sanación que resonaría en su pueblo, un eco de amor y fortaleza que no solo cambiaría sus vidas, sino también las de muchas mujeres que aún no habían sido alcanzadas. Así, mientras las estrellas empezaban a brillar en la noche, María sonrió porque sabía que el camino apenas comenzaba, y con cada paso en la luz, un nuevo relato de redención se estaba tejiendo. ¿Y tú, hermano o hermana de fe, estás listo para ser parte de este camino transformador? No esperes más para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y testimonios sobre este final conmovedor. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y luz. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta comunidad que está floreciendo. Que cada acción tuya sea un paso más hacia la sanación colectiva. Amén.